aquí ha sido un territorio de nuestros abuelos, ¿no? Un abuelo se llamaba Vicente Muelas. Ampiwili, espíritu del agua. Y mi abuela se llamaba Rosa Pilimue Fernández. El turbión que estremece a mi pueblo, oprimido y violado por ley. Ay, perdón. Me coloco el bastón en la mano y me llena de una nueva fe. Y me llena de una nueva fe. El cansancio, ni el hambre, ni el plomo nos podrán hacer detener, porque va la esperanza adelante, hacia allá nos conduce el deber. Yo he venido de aquellos ancestros que desterraron al yugo español. Gracias. Vinieron los colonos, como decir, se paraban allá en el hilo, ¿no? Decía, usted coge para allá, yo cojo para acá. Los que habitan ahí no los echamos y no los matamos, sino que esa gente nos sirve para trabajar, decían los invasores, los colonos que llenan. Entonces, ya los que llegan ahí los sometieron a trabajar, ¿no? A trabajar y a trabajar. Ya entonces a pagar terraje y no, de hecho hicieron es decir, el desastre, ¿no? Y hacer lo que ellos quisieran. La final, como ya no tenían ya cómo, en qué ponerlos a hacer, pues entonces ya dijeron entre ellos, vamos a hacerle una trampa, ¿no? Aquí, venga a traer unos papeles, aquí firme. Como ellos no sabían firmar, entonces le hacían la huella, ¿no? Bueno, les dice, bueno, aquí el que firma se queda. El que no firma, yo creo que allí tenía sus planes. Llamaron a todos, es decir, una reunión, ¿no? Hicieron una reunión y le dijeron, bueno, ustedes se van. Disculpa tomar una huella. Ustedes se van, es decir, a los abuelos de nosotros. Entonces, aquí, los que ya algunos se fueron para el norte, otros para el occidente, otros para el sur, otros para el oriente, se fueron, ¿no? Porque se les hicieron una trampa bien hechecita a los invasores. Entonces se fueron de aquí mis abuelos, ¿no? Se fueron a Aratacuelló, ¿no? En Tacuelló es bien hacia adentro. Se llama, una parte llama Santo Domingo, otra parte llama López. Para allá se fueron. Resulta que pues ya se fueron a trabajar, estuvieron trabajando por allá, ya fueron muy bien acogidos. Allá había pues un revuelto con asas y tal, ¿no? Buena gente. Y resulta que estaban trabajando muy bien.
Entonces ya la época de los presidentes, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Laureano Gómez en esos tiempos y otros ya. Entonces habían muchos presos ahí en Medellín, en Manizales. A esos presos dijeron que hay que sacarlo y que se vayan, ¿no? Entonces los sacaron que se fueran, se dieron para acá, para Tacoyó, que ya había tierras baldías. Entonces se fueron para allá y claro, era pura gente que eran de los presos que están allá, los sacaron, se fueron para allá. Ya llegaron allá en Santo Domingo López, se fueron metiendo, pues, se fueron metiéndose y muchos los que vienen ahí se metieron también, hicieron unos desastres también. Entonces se formó alguien se enojó y ese sí se torea, ¿no? Entonces se formó, en ese tiempo, hoy los paramilitares, en ese tiempo se llamaba pájaros, ¿no? Se agarraron un despelote ya y entonces ellos se vinieron vuelta para acá y entonces llegaron a Jambaló. Ahí se estaban sometidos a pagar terraje, ¿no? Y entonces allí, ahí nací yo en el 56, 91 años tengo. Ya voy a completar 70 años. Entonces, de ahí, estuvieron trabajando y claro, allí ya se murieron por ahí, ya fueron quedando por allá, ya fueron quedando guardados por allá. Entonces, yo ya fui jovencito y me fui para Tacuayó. En Tacuayó acabé de crecer, ya me gustaba, era muy, como decir, despierto, ¿no? Entonces, de esa, ahí de esa finca había un señor que se llama Martín. Entonces, sí, en todo caso era una hacienda, ¿no? Entonces ahí ya llegó, ahí fue donde se formó el CRIC, ¿no? El CRIC, ahí la Susana, que se llama la Susana, ¿no? Ahí miré, yo en ese tiempo era pequeño, pero andaba pues, ahí fue que conocí. De ahí me viniendo y llegué, otra estudié en Jambaló, de ahí ya conocí más la organización, ¿no? Y allá se rescató la tierra, pero de acá hay muchos de acá hay muchos, sí se recuperó mucho las tierras allá. Y luego me decían que las tierras de acá también están en recuperación, que acá eran las tierras de los abuelos que se habían ido para allá, y bueno, y ya, ya lo he hecho, es decir, toda esa tierra, el decir, de Ampiule, era de nosotros, y que los terratenientes que nos sacaron, entonces ya después, era que ya viendo las cosas, que ya comenzaron, se ha comenzado ya a reunir, ¿no? Acá en nuestro territorio, pero yo todavía estaba por allá, ¿no? Entonces, al, al saber, que esto era
De nosotros, pues, no, pucha, pues era un orgullo, pues, ¿no? Ahí, entonces, ya llegué, de hecho, hicimos una, ahí la peña, ¿no? O sea, de contaba yo, ¿no? De la peña, estuvimos trabajando, pues, tal, todo contento y me hice hasta una casa por ahí. Cuando, claro, esa finca, esa finca nos pusieron fue a pelear los del Estado, compra las fincas en resguardo, ¿no? Como decir aquí, ¿no? Entonces el Estado lo, pues no sé, ¿por qué debe haber sido por algún fin, no? Para que nos disgustamos entre los mismos, ¿no? Sí, para que nos disgustamos, para hacer como una división, no sé qué. Entonces, ahí estaba cuando, menos pensar, llegó la otra, la otra, la otra comunidad, ¿no? A sacarnos de ahí, y claro, y nosotros dejamos una tela que se decía resistencia sin violencia, ¿no? Nosotros nos resistíamos y nos resistíamos, ¿no? Y luego ya se nos llenó la copa, ¿no? Ahí fue donde fue un desastre, ¿no? Me tumbaron la casa, lo destruyeron, hicieron lo que... Ahí nos hicieron lo que ellos quisieron, a todos los ranchitos que había en los casitos, todos. Esa fue la otra comunidad. Y ahí venía el ejército también, ¿no? Ahí estuvo el ejército también. No sé si venía a favor de ellos o a favor de nosotros. Eso fue un despelote, pero tremendo, ¿no? Ahí me dieron piedra, palo, yo, yo me enojé mucho, ¿no? No sentía, uno bravo no siente ni palo ni piedra, lo que se venga, ¿no? Me di cuenta, yo estaba en el hospital, me estaban remendando por aquí, por aquí por la pierna, eso me mandaban palos con punta y ahora yo acá yo te los lanzaba. ¿Le puedo ayudar en esa partecita? La historia que usted me contaba, sino que usted se está saltando unas partes Sí. que son muy importantes. Por ejemplo, donde papá, o sea, lo de la peña, la historia que mi papá me cuenta, me ha contado siempre. En ese entonces yo tenía 10 años, porque eso fue en el 2001, 11 años tenía. Esa historia pues fue dura, pues al uno recordar esa historia como que se le hace un nudo en la garganta, porque eso fue muy duro en ese entonces. Pues eso, como dice mi papá, el gobierno era muy estratégico, o los que gobiernan son muy estratégicos, como los pueblos estamos unidos, ellos lo que quieren es dividirnos, abrirnos, para que nos debilitamos. Pero eso no ha sido posible, porque entre ellos más quieren hacer más, nos unimos. Eso es, de todo eso ha sido una resistencia de nuestros abuelos, ¿no? Y todo, y se ha sabido sostener. Es decir, ha pasado casos y más casos, ¿no? Y ha sido pues, no, mejor dicho, más que, no dices,
ha sido mucha, ha sido, todo ha sido un desastre, pero siempre ha habido una resistencia. Nosotros todos los indios, ¿no? Supongan, todos somos resistentes, han sabido que perder todo, como si el dialecto, es decir, ha querido desaparecernos, ¿no? Pero la resistencia ahí está, ahí estamos. Ese tejido no es, ese sí me lo regalaron, ¿no? El tejido, ese sí tejido de mi abuela. Mi abuela Crucita. Ella me lo regaló. Tenía las 5 rayas, ¿no? Son los 5 dedos, ¿no? Las 5 rayas, ¿no? Las 5 rayas esa es la alegría cuando ellos tejen, ¿no? ¿No? Sí, se está tejiendo. Eso me lo regaló. Eso tiene 50 años, esta cobija. Y está buenecita todavía. Bien, cuéntenos sobre el molino de piedra, Mm, sobre estas cosas. El molino, antes no había, siéntese, Eso, pásale los molinitos. antes no había bocinas así de, préstame aquí, ahora. Antes no había los molinos que hay ahora, que es así. Antes era que, este era el molino de ellos, ¿no? Cogía el maíz, el trigo, esa quinoa. Era haciendo que así, moliendo, ¿no? Entonces, ya a través cuando se vino ya toda lo de afuera, ¿no? Esto lo fueron acabando. Pues esto yo no lo encontré por ahí, sino que lo rescaté. Es que aquí yo tuve un choval, ¿no? Ahí los quedé. En todo caso hay muchas cosas guardadas debajo de la tierra, ¿no? Esto lo encontré esta es la muestra de los antiguos, ¿no? Lo encontré trabajando. Entonces mi papá sí también tenía unas piedras y él molía café allá en el chiquito, cuando yo molía café con esto. Decía, mire que antes de esos de los molinos, decían él decía, que así contaban los abuelos. Este es el molino. No hay como ahora que uno tiene si no tiene plata, no puede moler maíz ni puede moler café. Con esto era que se molía. Y todo lo que era de consumir, ¿no? Lo que era de tomar, lo que era lo en grano, ¿no? Con eso que hacían coladas o sí. Y así sucesivamente. Y ahí está la mata de chachafruto, ¿no? Eso es un alimento mucho tremendo alimento, ¿no? Que con eso se alimentaba antes, cuando en esos tiempos había unas guerras, no podían cocinar, no podían hacer nada, entonces sancochaban harto eso y con eso se alimentaban, ¿no? Esa es la chachafruta. Ustedes lo han de conocer, ¿no? Antes decía que no, las mujeres, pues ya contaban, ¿no? Cada vez contaban que eso no es sino es la cinta. Con eso se hacían cogían el cabello, como tanto los hombres como tanto las mujeres, ¿no? Las mujeres se hacían unas trenzas largotas, ¿no? Acá, porque ellos
tenía una cabellera tremenda. Conocí a mi abuela, era mi abuelita, pero ella tenía un cabello largo, ¿no? No, decía, ¿por qué uno le tiene los cabellos, le gusta tanto el cabello que no se le cae el cabello? Porque uno se bañaba no con, hoy en día todo que es con jabón, champú, todo es que lo hacen, entra en el cabello, ¿no? Y eso es lo que a uno lo destruye, ¿no? Ellos se lavan con una planta que dice mangahuasca, una mangahuasca, eso tengo por ahí. Mi hijo de me trae una que está, lo tengo allá, ahí está en el baño. ¿Ahí atrás? Pues ahí está, mira, está potentico. Sí, entonces ellas se lavaban con eso y eso la machacaban y eso es como un jabón. Sale como un jabón y eso se sale, si tiene de pronto esa capa o hongo, eso ya la he machacado yo. Sí. A mi secreto para mí. Ahora me lo da. Es bueno, sí. Entonces, esta es la mangahuasca que dices. Lo que sí que sé es que ellos se amarraban así para acá, así como que tiene este sombrero, ¿no? Sí. Y entonces ellos hacían todas esas, el cabello era para que no anduviera, pues se cae un cabello, entonces se riega, ¿no? Entonces cuando se baña cae en una sola parte, ¿no? Entonces era eso. Eso dura, y una planta que se llama cujacoten, ¿no? Se llama cujaco. Es una pepa que ya tiene espina, ya la machacan, entonces es amargo así. Si abre los ojos, le arde bastante. Entonces, ellos se bañan con eso, para que ellos no conocían jabón. Y la pintura, la ropa la pintaban con esa. Ahí está el teñero. Ese es el teñido que teñían la ropa. Por eso esa planta que está allá. No, el que está al lado de la higuerilla. ¿Y cuál es la higuerilla? No, Sí, esa. Ese es el teñero. Con eso ellos cogían y pelaban la cáscara y tenían eso, tenían el vestido. Eso lo cogían y lo machacaban bien y entonces lo metían en unas vasijas, ¿no? Unas vasijas pues decían que no, que lo cogían y si lo tenían, y si lo revolvían con una tierra negra que hay unos pantanos. Sí, que es bien negro, bien negrito. Te lo coges y lo dejan enterrado en el barro. Lo dejan varios días. De allí ya a sacar, no se tenía ni por fregar. No nos tenían ni echándole limpio como hoy en día. Bueno, me presento. Mi nombre es Pedro Antonio Pechené Campo. Bueno, vengo de una familia en un comienzo unida y luego por el transcurrir el historial del tiempo pues tuvo que desunirse. Y la pregunta que usted me dice, labor de la mujer en el campo es muy importante, fundamental en el campo, en el hogar, porque cuando el papá sale a trabajar, la mamá es la que queda con los hijos, orientando, educando a los hijos. Queda también que la mujer es una parte fundamental donde orienta. A medida del tiempo, pues la mujer se fue ganando ese espacio, ese derecho para no ser tan
estigmatizada. Antes las mujeres eran muy estratégicas, en el tiempo de la guerra también, eran muy estratégicas, que se podía ayudar como se dice, al guerrero que ayudaba. Eran las que les daban de comer cuando antiguamente los guerreros salían a pelear. Las mujeres eran las que cocinaban y estratégicamente llevaban la comida, llevaban lo que la ropa les tocaba llevar, pues era una parte muy fundamental en el tema de, en toda parte, en todo en el hogar, en las guerras, en toda parte la mujer ha sido una parte muy fundamental en este espacio. Bueno, en el tema de los mayores es la parte, eh, la historia que no se puede perder, es la esencia de nuestros orígenes, de nuestro pueblo, porque ellos son los que llevan las historias, más uno no, como joven no lo ha vivido, ellos sí lo han vivido, entonces ellos son los que dicen, no, pues eso fue así, eso es lo que nos hacen mantener esa espiritualidad viva, porque si los mayores no estaran, no nos contaran las historias, era como si no hubiera existido, no hubiera pasado nada en nuestros pueblos, en nuestra historia. O sea que hay un gran respeto por los mayores. Un gran respeto hacia los mayores, para que se siga manteniendo, sino que a veces uno a veces mm, se descuida ante esos espacios, sabiendo que los mayores es una parte fundamental en nuestros pueblos. El bastón de mando, de orientación. Bueno, primeramente para uno ejercer el bastón, tiene que ser como del pueblo, participar trabajos comunitarios, o sea, ir desde la misma familia, ir cogiendo ese proceso. Eh, Después ya la comunidad le pide, porque pues como, como, como pueblo, como uno nativo, y, y como sufrutador de la tierra, del territorio que vive acá, uno tiene derechos y deberes. Entonces, entre esos deberes es colaborar con la participación en la comunidad. En la comunidad primero tiene que uno haber pasado por la junta de trabajo, colaborar como junta. En otro espacio ya colaborar como guardia con el bastón que tiene mi papá. Por ese espacio, siempre con la orientación de la comunidad, que la comunidad pide que lo represente. Entonces uno puede ir a pasar los espacios. Segundamente, uno ya puede pasar al otro paso, que es el bastón de autoridad, de bastón, la chonta, que representa, que es para representar a nuestro pueblo, Autoridad, respeto. para representar a nivel local, zonal, regional e internacional, con este bastón chonta de orientación, que esto significa chonta de respeto y autoridad. Entonces, eso es lo que representa. Como tal, la chonta y la chonta de autoridad y el bastón de la guardia siempre tienen que ir ligados de la mano, porque la chonta es la que va representando adelante y la guardia es la que va Protegiendo. reforzando y llevando a fuerza también, igualmente. Por eso tienen que ir siempre unidos de la mano. Y eso es lo que uno tiene que representar, y eso es lo que representa. Y estos símbolos que uno carga aquí, pues estos símbolos uno pues no
pues como tal uno llega y las compra y las pone, no, eso se las gana, eso se le va ganando. Tengo tres pañoletas que no, pues no la pongo todas tres, pero una, una me la gané en un mes de paro que tuvimos, un solo símbolo. El otro símbolo me lo gané en otro salida a Bogotá, que también fue otra marcha. Y otro símbolo que me lo gané por un año de representar el bastón de guardia. Y esos símbolos que uno, pues hay gente que los saca así a vender normal, pues el uno cuando está en este espacio, si uno tiene claro, uno se lo debe ganar por mérito y esfuerzo. Y por ejemplo, este símbolo significa el cabello de la mujer. Porque esta como símbolo, este es cuando uno se le entrega el símbolo, dice, ahí le entrego su compañera, porque usted no debe cambiarla por nadie. Usted tiene que respetarla donde quiera que vaya. No dejarla ni para ir para el baño, dice. Y esos son los símbolos que uno, con este símbolo uno es con mucho respeto y uno debe portarlo siempre al frente y no dejarlo por ahí, digamos, por ahí dejada, recostada, por ahí abandonada. Entonces, por eso, así mismo, como usted deja la chonta, así mismo está dejando a la mujer abandonada, descuidada. Y esos son el significado del bastón, de la chonta de mano. Y lo mismo cuando le entregan un bastón a una mujer, es el compañero para todo el año. Así tenga su esposo en la casa, pero ese es su compañero que va a estar por todo el año de autoridad que va a ejercer el tiempo. El trueque, ese es un vivir, ¿no? Vivir. Los antiguos, ellos hacían como si yo tener el maíz, sea para lo caliente, ¿no? O no, o sea para lo frío, ¿no? Para lo frío casi no hay maíz. Sea para lo frío, hacían el cambio con la papa, el uyuco, así, se llevaban. Es decir, ha sido, antes no era como si comprar, como hoy en día, ¿no? Que ahí, listo, sino que se iban, lo que cosechaban, como si tengo harta chachafruta, pues lo llevo para donde no hay. La gente le gusta y bueno, dice, cambia con otros alimentos, ¿no? ¿No? Y porque antes, decía, cuando tenía suficiente, como decir, carne, ¿no? Así como hoy en día que uno coge la carne y lo come así fresquita. Antes era, cogían el animal, lo pelaban y lo dejan secando, ¿no? Para que no se dañara, lo revolvían con caucharina, ¿no? Haciendo rejos y largotes y bueno, ya hacía por una parte, pero voy por allá tal parte cambiar con tal cosa. O sea, ya su figura de carne, sus metros, pues, y, y allá cambiaban y claro, a la gente le gustaba y cambiaba. Y de allá, sea para lo caliente, pues ya de lo frío, ya la papa para abajo. Ya está el plátano, cambié con plátano. Si el plátano, la yuca, y ya tenía su comida, ¿no? Eso era, es decir, como, eso es compartir, ¿no? Supongamos, sí. Es- Eso ha sido, eso antes, pues, casi como si antiguamente era como si la sal era la más primordial que había. Como decir, la sal, ellos iban por donde ya conocían dónde había las minas de sal. Había mucha gente que se llegaron a cocinar el sal. Yo conozco una parte donde he sabido, donde que venía la gente de por allá de tierra adentro, es aquí en Jambalao, ¿no? Ahí ellos, y de aquí decían allá a Jambalao a cambiar por,
por así, por la papa, porque allí es una parte caliente. Eso es una mina de sal grande, esos son unos huecos para adentro y ya está la sal está bien de para allá y eso es donde está, eso es rojo. Mi hijo te conoce las minas de sal ahí. Y de ahí todo animalito llega a comer ahí. Llega los venados, llega la guagua, llega el guatín, llega sí, todos los animalitos allí a comer sal. Entonces los otros abuelos cocinaban todo eso y lo volvieron como una piedra, ¿no? Como una piedra. Entonces, cuando ya estaba bien, a ver si lo espesar como una miel, ¿no? Espesar como una miel y ya así eso ya se volvía como una piedra y sacan por, por pelotas así o así en bloques así, ¿no? Allá había mucha gente que venían de gente de tierra adentro a cambiar esa sal. Eso se llama su pelota de sal para un tiempo definido y así sucesivamente, ¿no? Ha sido es donde había minas de sal. Yo sí conozco donde sabía cocinar allá. Ahorita no, ahorita ya como todo se vino lo fácil, ¿no? Es mejor comprar sal que estar cocinando. Ya sal lo guardaban, sé que lo enterraban en vasijas, ¿no? Y lo enterraban y se iban y duraban mucho tiempo, ¿no? Y sí, eso, ahí sería hace poquito, pues yo creo que